En esta nueva oportunidad voy a abordar sobre el bien jurídico tutelado o protegido en el delito de defraudación o evasión tributaria en Colombia. Desde luego hago un derecho comparado con la legislación española. Comienzo por señalar que de acuerdo al artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política, señala el principio de generalidad del tributo. ¿En qué consiste la generalidad del tributo? Consiste en que todos debemos tributar de acuerdo a la capacidad económica para el financiamiento del gasto público. Cuando uno revisa el alcance o contenido del artículo 95, numeral 9, que es el principio de generalidad del tributo, siempre hacemos la pregunta: ¿para qué necesita el Estado esos recursos? El mismo artículo lo está diciendo: para financiar el gasto público. Y eso hace parte del género, la política económica, que la política económica es una de las herramientas con que cuenta el Estado para intervenir en la economía. Dentro de esa política económica como especie, como género, encontramos como especie la política tributaria. Cuando la economía se presenta disfuncionalidades o irregularidades, el Estado utiliza las políticas, en este caso las políticas económicas, y dentro de ellas está la política tributaria o la política fiscal. La imposición de tributos es una forma de intervención del Estado en la economía, siempre pensando en ¿qué? En corregir las distorsiones del mercado, las distorsiones de la economía. Cuando nosotros hacemos énfasis en las políticas tributarias, siempre hacemos referencia al estudio de la hacienda pública. La hacienda pública estudia dos contextos: el ingreso público y el egreso público. No solamente se encarga de estudiar los ingresos, es decir, los recursos que se obtienen a través del tributo, sino también se encarga de estudiar el gasto público. Para llevar a cabo el gasto público, por supuesto, se necesita recursos. De ahí, cuando dije sobre la generalidad del tributo, todos tributan de acuerdo a la capacidad económica, pues se debe cumplir unos principios: el principio de progresividad, el principio de justicia, el principio de equidad, el principio de eficiencia, el principio de eficacia, bueno, entre otros principios. Debo resaltar acá, creo que no es un fenómeno a nivel nacional, sino también un fenómeno internacional. Una de las conductas ilícitas que afecta de manera grave a la economía, o si se quiere a la hacienda pública, corresponde a la evasión tributaria. Por muchos factores, por falta de conciencia tributaria, por falta de desconfianza frente al Estado, o por falta de transparencia, bueno, por muchos factores, el fenómeno de la evasión tributaria se está aumentando de manera exponencial. Hoy, en la actualidad, ya tenemos un tipo penal que se castiga la evasión tributaria. Y vamos a abordar como una evolución histórica sobre la evasión tributaria desde el Código Penal colombiano, desde luego. El delito de defraudación o evasión tributaria fue creado por la Ley 1943 de 2018, que es la ley de financiamiento. Desde luego, este nuevo tipo penal tributario tenía otro antecedente, que es otro delito tributario que se llama así: omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, que fue creada por la Ley 1819 de 2016, que es la reforma tributaria estructural. ¿En qué consiste con la Ley 1943 de 2018 el delito de defraudación y evasión tributaria? Estando obligado a declarar y no declare, eso sí, superando determinado tope, incurre en el delito de defraudación tributaria. Y aquí quiero resaltar que para que se configure el tipo penal, pues debe superar un determinado tope.
porque si no supera determinado tope, ya no estaríamos en el escenario del derecho penal económico, sino en un derecho administrativo sancionador, es decir, vista como una infracción tributaria. No obstante, quiero resaltar acá, y vale la pena mencionarlo, dice el parágrafo, que si usted no declaró tal impuesto, estando obligado a declarar, incurre en el delito, pero puede extinguir la acción penal. ¿Y cómo se extingue la acción penal? Pagando. En sí no está sancionando como tal la conducta. Pareciera que esa conducta debió ser controlada todavía por el vía del derecho administrativo sancionador. Bueno, esto es un tema de política criminal, es un tema de eficacia, un tema de eficiencia, pero no lo vamos a abordar en estos minutos. Solamente quiero resaltar sobre el bien jurídico protegido por ese delito. La ley 1943 de 2018 fue declarada inexequible en su totalidad, inexequible por la Corte Constitucional por defectos procedimentales en la sentencia C-481 de 2019 y exhortó al Congreso de la República que vaya sacando una nueva ley, modificando o adicionando sobre normativa tributaria. Y sale la ley 2010 del año 2019 en diciembre y sufrió una modificación el tipo penal, solamente el tope y unos ingredientes normativos. Pero quiero resaltar acá, la ley 1943 de 2018 lo eleva a ese tipo penal como un delito contra la administración pública. Lo mismo acoge la ley 2010 de 2019 como delito contra la administración pública. Y aquí quiero llamarle atención que a mi juicio, en lo que respecta la antijuridicidad real y formal, el tipo penal, la consideración del tipo penal como delito contra la administración pública es un desacierto, quedó mal ubicado. Lo hace porque cuando uno estudia el bien jurídico orden económico social, que tiene que ver con las reglas de intervención del Estado a la economía, que se encarga de estudiar las políticas económicas, que se encarga de estudiar las políticas tributarias, esto es puro orden económico social. Pero cuando uno revisa la noción de administración pública, bien jurídico administración pública, no estudia a profundidad en lo que tiene que ver el contenido patrimonial. Eso es un tema de economía. El contenido económico es un tema de hacienda pública, más no de administración pública. Cuando uno revisa la noción de administración pública como bien jurídico, estudia a profundidad en lo que tiene que ver con la función administrativa, con la administración pública, la relación entre administración y administrado, pero el contenido económico lo estudia en otra parcela, la hacienda pública. Por eso he venido considerando que el tipo penal ha sido ubicado o así considerado como delito contra administración pública, quedó mal ubicado. Yo propongo desde hace rato que ese delito sea visto como delito contra el orden económico social, es decir, un delito económico. Ahora, si hacemos una comparación con la legislación española, que es la Ley Orgánica 10 de 1995, artículo 305, es decir, del Código Penal español, considera la defraudación tributaria como un delito contra la hacienda pública, que a mi parecer está bien ubicado, está bien considerado, no como delito contra la administración pública, como lo tiene considerado acá en Colombia. Yo personalmente comparto que el delito de evasión tributaria, el bien jurídico protegido es hacienda pública, no administración pública. Pero debo decirle que la legislación colombiana, es decir, el Código Penal colombiano, no existe el bien jurídico de hacienda pública. Y ahí sale otra propuesta, que en un futuro no lejano, que el legislador se preocupe en crear un nuevo bien jurídico. ¿Cuál? Hacienda pública. Desde luego no resulta como, digámosle, descabellado, por así decirlo, si ubicamos al delito de defraudación tributaria dentro del título 10 del Código Penal como delito económico. De hecho, quiero señalarle que el delito de defraudación tributaria
no es el único delito tributario en Colombia, hay muchos. Tenemos el de fraude aduanero, que es visto como un delito tributario. Tenemos el delito de omisión del agente retenedor, recaudador. Tenemos el delito de omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. Tenemos un delito también que es muy frecuente en el caso de agroinseguro, el de fraude de subvenciones, también es visto como un delito tributario. Todos estos delitos de carácter económico, a pesar que tienen relación con el derecho tributario, debe estar ubicados en el título 10º del Código Penal colombiano, es decir, vistos como delitos económicos. Sobre ese tema escribí en un artículo de la revista Nuevo Foro Penal de la Universidad de AFIT, y sobre ello alguien me hizo una pregunta: ¿qué utilidad práctica tiene en reubicar el tipo penal? Pues muchísimo. Cuando ustedes estudian la antijuridicidad real, material, pues tienen que estudiar el bien jurídico. Y eso nos permite una mejor interpretación y también una mejor aplicación del tipo penal.